Tenía la costumbre siempre de compartir sin micrófono, pero Jesús mismamente compartía sin micrófono, ¿no? En aquellos tiempos no había micrófono ninguno. Sin embargo, cuando empezó el Sermón del Monte, ¿no? Dice que había, ¿cuántas personas había? 5.000 hombres. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Es decir, que había más. Y todo el mundo que... Todo el mundo se enteró, ¿no? de las bienaventuranzas, ¿no? Porque yo pienso que a la voz de Dios tenemos que estar atentos. Amén. Y no nos confundimos entre nuestros pensamientos, entre los pensamientos del mundo y entre lo que nos hablan al oído, ¿no? Y tenemos que estar muy finos para oír la voz de Dios y entender con claridad lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Cuando andamos confundidos, cuando el agua y el aceite, digamos, están mezclados. Yo esta mañana, digamos que la presentación de lo que voy a compartir es el agua y el aceite. Y el agua y el aceite, ¿os acordáis cuando los que tenéis mi edad? Los que tenéis 25, 26 años. No sé, pero los que tenéis mi edad, yo tengo ahora en serio, tengo 56. Amén. Y yo recuerdo que yo me criaba en una familia de creencias católicas, ¿no? Como el catolicismo en España está muy extendido, ¿no? Pero estaba muy perdido. Vivía en una familia católica, pero estaba perdidísimo, ¿no? Porque no conocía a Cristo de una manera real, ni tenía a Dios como mi padre, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, pues sabéis, en la cultura nuestra, en la religión, se venera a la Virgen María y cosas que nosotros hemos desechado de nuestras vidas porque hemos entendido que Cristo ha sido el que murió por nosotros en la cruz y el que derramó su sangre y el único que tiene poder en nuestras vidas de cambiar vidas. No, yo no sé si tu vida ha cambiado en Cristo, ¿eh? Yo te hablo en mi vida, en mi experiencia, y estoy convencido de que porque trajo el Espíritu Santo, como se ha empezado a hablar del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y la importancia del arrepentimiento y del bautismo, ¿no? Jesús y Juan, cuando empiezan el ministerio, su predicación, su palabra principal es arrepentidos y bautizados, ¿no? Para que vuestros pecados sean perdonados. Y después Pedro añade algo más, ¿no? Y podréis recibir el don del Espíritu Santo, ¿no? La importancia de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque va a ser el que nos va a enseñar, nos va a animar, nos va a consolar, nos va a llevar a toda la verdad. Nos dice en Primera de Juan que la unción del Espíritu que está sobre vosotros, la unción del Espíritu Santo que está sobre vosotros, dice que os llevará y os guiará a toda la verdad, ¿no? Y la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y de recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no? Para poder llevar una vida, digamos, de victoria. Si no, llevaremos una vida religiosa, una vida en la carne, en la cual es imposible agradar a Dios, ¿no? Y yo vuelvo atrás un poco y yo recuerdo que mi madre ponía le llevaban todos los viernes, le llevaban la capillita de la Virgen a mi casa. ¿No acordáis de eso? Si soy antiguo, ¿no? Los modernos no, los jóvenes no. Y mi madre, yo me acuerdo que la ponía allí, ¿no? La mujer en sus creencias y en su educación, ¿no? Si nadie dice Pablo, dice, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les hable? ¿Y cómo va a haber quien les hable si no hay quien les mande? Entonces necesitamos, ¿no? Nosotros tenemos un ministerio, que es el ministerio de ¿qué? De la reconciliación, ¿no? Estamos digamos, destinados o estamos escogidos a predicar el mensaje de salvación como cristianos. Y él dice que Dios reconcilió al mundo en Cristo, que nosotros somos embajadores, ¿no? Habla la palabra que somos embajadores, ¿no? Los embajadores que son encargados de llevar la buena nueva ¿de quién? De su gobierno, ¿no? Nosotros pertenecemos al gobierno de Cristo y como tal somos los encargados de llevar el Evangelio o digamos el testamento, la palabra que Jesús nos dejó, y somos encargados de, unas veces hablamos más, ¿no? Otras veces hablamos menos y otras veces ni hablamos, ¿no? Nos quedamos mudos, ¿no?
Depende de la situación que nos encontremos, ¿no? Depende cómo esté nuestra vida espiritual, ¿no? Yo no sé si tú analizas tu vida espiritual. Yo analizo la mía bastante. Porque Dios me lo exige, Dios me lo pide. Que examinaos, ¿no? Dice la palabra. Que examinaos cada día, ¿no? De cómo está nuestra vida, ¿no? Y debemos de mejorarnos y debemos de pelear por ser cada día mejores, ¿no? Pablo nos insta o nos anima a buscar la perfección, dice, ¿no? Buscar la perfección, dice Pablo. Dios también nos dice ser perfecto como yo soy perfecto, ¿no? Y ser santos también. La santidad tiene que ver con la perfección, ¿no? Ser santo como yo soy santo, porque si santidad dice que nadie verá a Dios, ¿no? Necesitamos tener un corazón santo, o al menos, te voy a decir una cosa, te voy a aconsejar una cosa, al menos el día que te mueras, procura estar santo delante de Dios. Porque si vas a estar en pecado, no sé, yo no puedo, ni soy nadie para juzgar, ni para hablar de si vas a entrar o no vas a entrar, porque es una parte que le corresponde a Dios, y no podemos entrar ahí de que si este se va a salvar o que se va a salvar, porque igual podemos hacer una doctrina de lo que es la verdadera doctrina. Solamente Dios tiene la última palabra. Y quizás en el cielo nos llevaremos alguna sorpresa de personas que pensemos que van a estar y no van a estar, y personas que pensamos que no iban a estar y van a estar, ¿no? Y a lo que vamos, a la palomilla, ¿no? Es que me voy por las ramas, pero vamos, volvemos al tronco y vamos, la palomilla, ¿os acordáis, no? El vaso con el agua y el aceite, y la palomilla arriba y se ponía, ¿no? Era una manera de querer agradar a Dios, pero no agradaba a Dios. Y ¿sabéis qué pasa? Que el agua y el aceite se mezclan y necesita un tiempo para que, de reposo, para que el agua vaya abajo y el aceite vaya arriba, ¿no? En nuestras vidas necesitamos un tiempo de pensar, un tiempo de recapacitar, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de volvernos en nosotros mismos, de mirarnos en nuestro interior, y donde el agua, digamos, puede representar el mundo. Dice que Pedro andó sobre las aguas, ¿no? Que puede representar el mundo, pero cuando quitó la mirada de Cristo, dice que le pasó, se hundió, ¿no? Y el aceite, digamos, representa la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y el aceite siempre tiene que estar ¿dónde? Encima, ¿no? Tú mezclas agua y aceite y lo mueves, lo agitas, pero el aceite tiende a subir arriba y abajo queda el agua, ¿no? Nosotros, Dios nos quiere poner por encima de todas las circunstancias, Dios nos quiere poner por encima de todas las situaciones, pero nosotros debemos de dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. El problema de nosotros es que no queremos que Dios trabaje en nuestras vidas. No dejamos que Dios moldee nuestras vidas. Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestras pasiones carnales, por nuestros deseos. No dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Y dejamos de llevar una vida en victoria y empezamos a llevar una vida de mediocridad en el Evangelio. Yo no sé si tú has vivido estos tiempos. Yo te hablo por mi vida, por lo que yo he vivido y por lo que yo he experimentado en mi vida, ¿no? Muchas veces vivimos una vida de mediocre en el Evangelio y una vida de medio victorias. Ni estamos ni dejamos de estar. No estamos en la línea correcta, ¿no? Dios quiere darnos una victoria sobre el pecado y sobre todas aquellas cosas que quieren atarnos, pero no solamente a nosotros, ¿no? Dios quiere que nosotros llevemos este mensaje, pero con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que los demás vean el reflejo, que los demás vean la gloria de Dios en nosotros. Y estas cosas solamente las conseguimos cuando el Espíritu Santo, cuando el aceite, cuando la unción está sobre nuestras vidas. Y el mundo, el agua, está por debajo de nosotros. Y no es muy difícil andar sobre estas situaciones, y no es muy difícil que la unción del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas cuando llevamos una vida de orden y una vida de obediencia a la palabra. Es cuando nosotros estamos correctamente andando en los caminos. Nosotros no podemos llevar una doble vida. Olvídate, hermano. Y si te sienta mal o son palabras duras, pero olvídate de llevar una doble vida en Dios. Jesús dice que no se puede servir a dos señores, porque dice que amarás a uno y aborrecerás a otro. Yo no sé, al final, yo por la experiencia que tengo, llevo ya unos años ya en Cristo, y he visto a muchos hermanos al final tener que decidir por uno de los dos. Normalmente, cuando ya
digamos que te cansas de servir al Señor de señores, terminas sirviendo al Señor del mundo. Y vuelves a vivir de una manera igual a como empezaste a vivir un día, o como dejaste de vivir un día, mejor dicho. Hay una parábola, dice en Romanos 3:23, que porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Hay una parábola que viene a hablarnos de lo que yo quiero hablar esta mañana, que es del aceite y del agua, ¿no? Mezclado, todo estaba mezclado, pero llegó un momento en que Dios vino y lo puso todo en orden, ¿no? Y Dios quiere venir a tu vida y quiere ponerlo todo en orden. Mira, vamos a ir un momento aquí a Efesios 2, vamos a leer aquí en Efesios 2, a ver si me da tiempo de explicarlo todo. Efesios 2. El 12 y el 13. Esto lo hemos vivido todos, todos hemos estado en esta situación, todos. Ninguno se libra, ninguno. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay ninguno, no te creas que eres bueno por ti mismo. No creas porque no hayas robado, no te hayas drogado, no hayas delinquido. Eres justificable delante de Dios. Nadie se justifica delante de Dios. Nadie se justifica delante de Dios. Amén. El único que nos justifica es Cristo, amén, su sangre. Amén. No hay justificación de nadie. No puedas llegar tú a la puerta del cielo y decir, es que yo no hice esto, no hice aquello, no hice... y Dios te va a decir, pero hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Siempre hay un algo en nuestras vidas que no nos va a dejar presentarnos como nosotros queremos. Ese es tu Dios, esa es tu doctrina, ese es tu evangelio. No es el Dios que yo conozco, no es la doctrina que yo conozco y no es el evangelio que yo conozco. Yo te tenía un Dios a mi manera también, un Dios según mi mente, según mis deseos y según mis momentos. No hay un Dios de bolsillo que tú sacas en los momentos de necesidad, lo sacas, Señor, ayúdame. Y una vez que te ha ayudado, ¿sabes qué haces? Te lo vuelves a guardar. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es el que está tanto para las duras como para las maduras. Ese es el mismo Dios. Ese es el mismo Dios. El que igual que te ayuda, igual que cuando no te ayuda, tienes que darle la gloria. Porque dice que todas las cosas vienen a bien a los que aman al Señor. Todas las cosas, todas las cosas. Tú puedes pasar tiempos difíciles en tu vida. Tú puedes pasar situaciones difíciles y complicadas en tu vida. Pero todo esto, ¿qué va a ser? ¿Para destrucción de tu vida? No. En Cristo no. En el mundo puede. En Cristo no. Es para beneficio y para que tu vida se construya cada día más y más y más en la roca. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Amén. Dios no vino a condenar, ni Jesús vino a destruir. El que destruye sabéis quién es, ¿no? Vino a robar, a matar y a destruir. Jesús vino lo contrario, a darnos vida, a construir nuestra vida y a ponernos en la debida relación con Dios. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de Cristo. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Amén. Y dice aquí en Efesios, en el 2:12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es lo que nos justifica. Esto es lo que vale, la sangre de Cristo. Un día éramos errantes, vivíamos en nuestros placeres, en nuestros deleites, en nuestros pensamientos, con nuestro Dios particular, con nuestras ideas. Pero Cristo vino y deshizo todo esto. ¿Sabéis qué? Mira, el único que ha roto la historia, el único, mira que ha habido emperadores, ha habido reyes, ha habido gente con poder, pero el único que rompe la historia, ¿quién es? Es Cristo quien rompe la historia. Cristo llega y con su muerte parte la historia y empieza a contarse los años 2300 antes de Cristo, 1500, 2013 después de Cristo. Rompe la historia, rompe los pensamientos de los hombres, rompe las ideas de los hombres, rompe las costumbres, las creencias. Cuando Cristo viene a tu vida rompe todo. Y hay un antes
Yo tengo un antes en mi vida. Yo antes era un drogadicto, era un delincuente, era un tirado de la calle, y Cristo vino a mi vida, y ahora hay un después. Hay un después de cuando yo conocí a Cristo. Yo no sé el día que nací, ni cuando me bauticé de nuevo, cuando nací de nuevo, pero sé que un día Dios tocó mi vida, Dios tocó mi corazón, y yo nací de nuevo. Gloria a Dios. Y el hombre viejo quedó atrás. Dice en Corintios, dice que el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Amén. ¿Sabes qué? En mi vida hay un antes y un después. En mi vida está el Antonio drogadicto, el Antonio delincuente, el Antonio que pasaba por la calle y la gente te miraba y cruzaban de acera. Y hay un ahora, en el que Cristo cambió mi vida un día en la Asociación Reto, donde yo conocí a Cristo, y Antonio dejó de ser el Antonio drogadicto, el Antonio delincuente, y empezó a ser el Antonio con otros valores, con otros pensamientos, con otras ideas, porque Dios no te cambia en un año. Dice, bueno, voy a cambiar a Pepito, a Manolito, pero darme de plazo un año. No, hermano, no. El milagro de Cristo es en el momento. En el momento tú dejas de ser, tú eres diferente, tú dejas de ser quien eras. Claro que luego van a venir luchas, claro que luego van a venir problemas, claro que luego van a venir caídas, pero tú eres un hijo de Dios, lo que antes no era. Antes era hijo de ¿qué? De ira, hijo de desobediencia. Pero el día que Cristo viene a tu vida, ese es el antes y el después que tú tienes que tener marcado en tu corazón. Tú tienes que dar un testimonio claro de quién eres. Yo antes era de esta manera y ahora soy de esta. A lo mejor no tienes un testimonio tan claro como el mío, ¿no? A veces llama más impactante el testimonio de un yonki, el testimonio de un delincuente, el testimonio de una prostituta, pero al fin y al cabo el testimonio es tu testimonio, es tu testimonio. Yo antes era un amargado, yo antes era un mentiroso, yo antes era un degenerado, antes era un alcohólico, pero Cristo cambió mi vida. Antes nosotros vivíamos sin Cristo, vivíamos sin patria, vivíamos sin poder en nuestras vidas, esclavos del pecado, esclavos de nuestros deseos, y Cristo vino y cambió y transformó todo esto en nuestros corazones. Ese es el milagro de la cruz de Cristo, ese es el antes, ese es el después que tú tienes que tener presente en tu vida. Tú tienes que esforzarte por entrar por la puerta estrecha, tú tienes que esforzarte por tener un antes y un después, tú tienes que conocer a Cristo realmente para poder hablar. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Sabes lo que hace una mujer cuando nace su hijo? ¿Sabéis lo que hace? Las que sois madre, a ver, las que sois madre aquí. ¿Quién son madre aquí? Yo no soy madre. ¿Quién es madre aquí? ¿Qué es lo que hacéis? Sacar a vuestros hijos a la calle, ¿no? Paseáis con vuestros hijos y ¿qué queréis? Que lo vean. ¿Que lo vean? ¿O no? ¿O lo guardáis en vuestra casa? ¿No? ¿Qué dice? ¿Quién teniendo una lámpara o una luz, qué hace? ¿La esconde debajo de la mesa? No, la saca y la enciende y la pone en alto. ¿Para qué? Para que todo el mundo la vea, para que tú veas. Y cuando tienes un niño, lo primero que hace es sacarlo a la calle y decir, uy, qué niño, qué bonito, ¿no? Mira, se parece al padre. Todos dicen lo mismo. No, se parece al padre, yo los veo todos iguales. Yo a los niños chiquititos los veo todos iguales, la verdad. Yo no veo diferencia de que se parezca al padre o se parezca a la madre. Yo la verdad que los veo todos iguales. Yo veo un niño y digo, son todos iguales. Uno a lo mejor con más pelo, otro más rubito. Pero yo los veo todos iguales. Y dice, uy, se parece a la madre. El otro viene y dice, se parece a la madre. Y así va, ¿no? Feliz por la calle enseñando a tu hijo, ¿no? Y cuando recibas a Cristo, ¿qué haces? Cuando Cristo nace en tu corazón, ¿qué haces? Sales contento a la calle y a todo el mundo le dice, Cristo vive. Amén. Ese es el gozo de la salvación. Ese es el primer fruto que recibimos en nuestros corazones, el gozo de la salvación. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Yo no sé si me va a dar tiempo de predicar lo que traía preparado, pero sí que debemos de enseñar a Cristo. Debemos de enseñar a Cristo, debemos de estar contentos que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que nos saca de todos los problemas, por muy grandes que sean, por las situaciones muy complicadas que parezcan. Yo cuando salí del reto viví una situación muy complicada en mi casa, un poco desagradable, pero Dios me ha dado con qué cada día. Dios me ha dado con qué. Yo de verdad
no pensaba de hacer esto, hacer lo otro, pero Dios me dio siempre la salida. Dios me ha dado siempre la salida en todas las situaciones. Junto con la prueba dice que Dios te da la salida. Siempre te va a dar la salida. No podemos desesperarnos y decir, no, es que Dios siempre tiene la respuesta. A mí ha habido respuestas que me han tardado años en venir a mi vida. Años, pero me ha venido la respuesta. Porque debemos de confiar en Dios. Nuestra esperanza, dice que antes vivíamos sin esperanza, dice aquí la palabra. Ahora tenemos una esperanza. ¿Sabía que se asemeja a la esperanza? Al ancla que mantiene el barco. Por mucho que se mueva, por muchas tempestades que haya, el ancla mantiene firme al barco. Esa es nuestra esperanza, la que nos mantiene firmes. Y el barco se puede ir para muchos sitios, según las circunstancias, las tempestades, los problemas, pero sabéis que el barco siempre va a permanecer firme, porque el ancla lo sostiene. Y esa es nuestra esperanza. La que un día dice que traspasó el velo. Y podemos entrar ahora de una manera clara, de una manera confiada ante el trono de la gracia. Antes no podían, nosotros tenemos ese privilegio de poder entrar ante el trono de la gracia, porque el velo está roto. Amén. Porque Cristo con su sangre, con su muerte partió las divisiones que había. Ya no hay división. Ya podemos entrar y salir. Dice que son como las ovejas que entran y salen y tienen pasto. ¿No? Si tú lees la palabra y te sorprende toda la palabra de Dios. Porque hay esperanza, hay vida, hay prometer y cumplir. ¿Sabéis lo que hacen los políticos, no? Hablan y hablan y hablan y hablan y ¿qué cumplen? El 10%. Jesús habló y cumplió el 100%. El 100% cumple Cristo en tu vida. No te va a decir, bueno, te voy a dar un 80%. No, ese no sería mi Dios. Mi Dios dice, te voy a dar 100%. ¿No? ¿Qué dice cuando dice, todo aquel que no deje padre, madre, mujer, hijo, por causa mía? ¿No? Pero al final, ¿qué dice? ¿Le daré qué? ¿80 veces más? 100 veces más, dice, 100 veces más. 100 veces el amor de sus padres, 100 veces el amor de sus hijos. A veces tenemos miedo de desprendernos de las cosas, porque es natural como personas. Tenemos miedo de desprendernos de las cosas que tenemos arraigadas en nuestras vidas, ¿no? Son propiedades nuestras, ¿no? Las consideramos propiedades nuestras. Pero ¿sabéis qué? Que a veces el momento de soltarlas es cuando nos van a doler. Pero ¿sabéis qué? Que al final la promesa es cumplible y recibiremos 100 veces más. Amén. 100 veces más vamos a recibir. Pero claro, como personas que somos apegadas a nuestro terreno, a nuestras cosas, y tenemos miedo, yo lo entiendo. Y a veces me da decir, bueno, me voy a desprender de esto, me voy a desprender de aquello, y a veces da miedo porque son seguridades, ¿no? Seguridades, ¿no? Pero no. La seguridad está en Cristo, ¿no? La seguridad está en Dios, ¿no? Porque al final de la vida nos moriremos y todo se quedará aquí. Nada llevaremos, solamente un corazón, si rendido a Dios, un corazón limpio, un corazón en santidad. Es lo que podemos presentar delante de Dios. Por eso debemos de esforzarnos por estas cosas. Debemos de esforzarnos por vivir una vida de integridad, ser íntegro. Cuesta trabajo ser íntegro, a mí me cuesta a veces trabajo ser íntegro. Pero es lo que Dios quiere, ¿eh? Y a veces tenemos que hacer, o casi siempre o siempre tenemos que hacer, no lo hacemos, pero debemos de hacer la voluntad de Dios. Mira, vamos a ir aquí una parábola, a ver si la puedo explicar un poco ya por encima, porque... Mira, vamos a ir aquí a Lucas 15, 11. Que tiene que ver un poco con todo esto. 15, 11. Lucas 15, 11. Y en la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Quién ha sido hijo pródigo aquí? Sí, hijo pródigo. ¿Quién ha sido hijo mayor? Hay dos hijos en la historia. ¿Quién ha sido hijo mayor? Nadie, ¿no? Yo he sido hijo mayor muchas veces. No te des vergüenza decirlo, ¿eh? Yo he sido hijo mayor muchas veces. ¿Quién ha sido padre?
Padre, debemos de intentar ser padre, pero no el padre carnal. Debemos de procurar ser padre espiritual, con los requisitos espirituales de un padre. Aquí la historia la leemos un momento, ¿vale? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a explicar un poco de aquí, de la historia, ¿no? Dice que un padre que tenía 2 hijos y el menor le pidió la parte de la herencia. Normalmente en aquella época, yo no sé si ahora se podrá hacer, supongo que sí, no sé. En aquella época la herencia normalmente se cobra cuando muere el padre, ¿no? Pero había una ley estipulada en aquella época que tú podías pedir, al hijo menor le correspondía el tercio de, digamos, el heredero, ¿quién era? El hijo mayor, ¿no? Pero al hijo pequeño le pertenecía un tercio de las propiedades del padre. Entonces el hijo menor se supone que estaba enterado, ¿no? de todo esto. Alguien le habría informado, ¿no? Hombre, yo entiendo, nos metemos un poco en la historia, ¿no? Porque tú lees la historia y te quedas en la historia leída, ¿no? Pero ahora tú empiezas a meterte dentro de la historia y empiezas a analizar el porqué de las cosas, ¿no? El por qué el hijo pide la herencia, por qué se la dan, ¿no? Cuando normalmente yo tenía entendido que la herencia se cobra cuando muere la persona que la ha hecho, ¿no? Y eres heredero. Cuando Cristo murió, o antes de Cristo morir, para que el Nuevo Testamento tuviera vigor, tuvo que morir, ¿no? Y entró en vigor el Nuevo Testamento, ¿no? Es un testamento que tú dejas y donde tú dejas la herencia y los herederos. A cada uno le pones tu parte, lo que tú quieras dar, ¿no? Entonces dice que el hijo pidió la herencia y el padre se la dio. Le dio un tercio, pero no le dio dinero. En aquella época no te podían dar dinero, sino que le dio los papeles de lo que, digamos, le pertenecía, y él tuvo que ir al pueblo y hablar con alguien para que le comprara los papeles. Pero claro, los papeles, digamos, esto no se podía hacer legal hasta que el padre muriera. Es decir, que ahí hubo un trapi entre el padre, entre el hijo y el que le vendiera los papeles, en el cual yo pienso que el hijo perdería cantidad del dinero. Le diría, mira, pues yo, hasta que no muera tu padre, yo los terrenos que tú me tienes a vender, pueden perder valor, puede venir la crisis, puede venir, no sé, tantas cosas, y pueden perder valor, entonces yo te voy a dar tanto, ¿no? Y el hijo le dijo, vale, cogió la parte de su herencia y se fue, ¿no? Dice que él se fue a vivir un país lejano. Yo pienso que el hijo saldría con ganas de disfrutar, contento, ¿no? Animado con el dinero, llevaría un montón de euros en el bolsillo y empezó a vivir la vida. Y yo supongo que al principio tendría muchos amigos, ¿no? Yo he vivido estas situaciones, ¿no? Y cuando tenía un montón de moscas a mi alrededor, ¿no? Cuando tenía dinero, tenía material, pues había un montón de amigos a mi alrededor, pero te das cuenta verdaderamente cuáles son tus amigos cuando no tienes nada, ¿no? Cuando lo pierdes todo, ¿no? Entonces yo pienso que el hijo vivió una vida de derroche, ¿no? Como la hemos vivido nosotros, ¿no? En cierto modo, hemos derrochado todo lo que teníamos, tanto material como emocional, como espiritual, si teníamos algo, y no hemos visto en un momento en que ya no teníamos nada, ¿no? Dice que el hijo ya llegó un momento en que la situación cambió en su vida. Y las situaciones, ¿sabes qué pasa? Que cuando
cuando las cosas te van a mal, no terminan en algo mal, terminan en algo peor aún. Dice que cuando el hijo lo perdió todo, dice que vino una gran hambruna. Entonces dice que habló con un hombre y le dijo que si podía apacentar cerdo. Normalmente el cerdo era un animal, para los judíos era impuro, y era lo más bajo que podía caer un judío era en apacentar cerdo. ¿Sabéis qué pasa? Con las consecuencias del pecado nos llevan a apacentar cerdo, incluso a hacer lo que no queremos hacer. El pecado, cuando habla Pablo en Romanos 7, dice que ya no hago lo que yo quiero, ¿no? Sino que es el pecado que mora en mí y hace lo que él quiere, ¿no? Y el pecado llega a una situación en nuestras vidas que se apodera de nosotros y ya no tenemos voluntad de hacer. Dice que quería comer y nadie le daba. Yo creo que él se acordaba, él se fue de su casa quizás pensando que allí no contaban con él, que no era de importancia en su casa, ¿no? Y son cosas que podemos nosotros pensar, incluso las podemos pensar dentro de la iglesia. No cuentan conmigo, no me dan importancia, no me dan mi lugar. Yo pienso que no es cuestión de hombre, es cuestión de que Dios cuente, de que Dios te dé y que Dios te capacite. ¿Sabes qué? Yo cuando vine a esta iglesia la primera vez, y vine de reto, yo me sentaba siempre ahí atrás con Miguel. Y yo la segundo o tercer domingo que yo me senté ahí, Dios me dio una promesa en mi vida. Porque Dios es el que promete, Dios es el que da, Dios es el que quita. No son los hombres. El Padre fue el que le dio la herencia al Hijo. Dios es el que nos pone la herencia en nuestros corazones. Dios es el que nos da y Dios es el que nos quita. Dice en Pedro, primera de Pedro, dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios, y Él a su debido tiempo os pondrá en alto. A veces estamos confundidos con las doctrinas de los hombres, con la doctrina de los pastores, la doctrina de los diáconos. Yo no me quiero meter aquí, ¿eh? Yo vengo de otro lado, vengo con otra historia, con otra doctrina, no con otra doctrina evangélica, pero sí he vivido un evangelio diferente. Me costó trabajo integrarme a la iglesia, pero yo llego a entender en mi vida que Dios quita y Dios pone. A veces dependemos más de los hombres. Es que no cuenta conmigo el pastor, es que no me considera. ¿Quién te tiene que considerar? Dios. ¿Quién tiene que contar contigo? Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con cada uno de nosotros. Te da... Si te caen los anillos por limpiarlos del váter, a mí me da igual. Yo he aprendido a limpiar váter. ¿Te da igual darle de comer a los cerdos? Yo le he dado de comer a los cerdos. ¿Te da igual barrer una casa y doblarle la ropa a los chicos? Yo barrí una casa y le he doblado la ropa a los chicos. ¿Sabes lo que dice el jefe en retro? Y perdona que hable, ¿no? ¿Quieres ser profeta? Todos queremos ser profetas, ¿eh? ¿Verdad? Qué bueno ser profeta, ¿eh? El jefe dice: ¿quieres ser profeta? Sirve. ¿Queremos ser profetas? ¿Queremos tener grandes cargos en la iglesia? Tenemos que servirlos primero, ¿eh? Tenemos que servirlos primero. Y una cosa que he entendido en mi vida, y una cosa que le doy gracias a Dios, porque entiendo, de que me da igual dónde servir. A mí me da igual dónde servir, siempre que sea la voluntad de Dios. A mí me dio una promesa ahí, Dios me dijo, el segundo o tercer domingo, tú vas a compartir mi palabra aquí en la iglesia. Y aquí estoy compartiendo su palabra. Esa fue una promesa de Dios ahí en mi vida. Esas fueron palabras muy claras a mi corazón. Tú vas a compartir un día aquí en la iglesia. ¿Sabes qué? Me he esforzado por estar cada día mejor para poder traer una palabra. Amén. Esas son las palabras. Por eso te digo que Dios te pone y Dios te quita. No podemos confiar en las palabras de los hombres. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Amén. El hijo pródigo se fue contento, pero sabiendo también lo que dejaba atrás. Muchas veces nos vamos de aquí de la iglesia, muchas veces nos vamos a vivir nuestra vida contentos, ¿no? Nos hemos liberado ya, ¿verdad? De normas, nos hemos liberado de tanto evangelio, nos hemos liberado de tanta palabra. Pero ¿sabéis qué?
que nos vamos con tristeza en nuestro corazón, sabiendo lo que hemos dejado atrás. El hijo pródigo era joven, llevaba dinero y salió contento, ¿no? Hay una contradicción al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que salió de la esclavitud y salió contento, irían cantando porque Dios le había sacado de la esclavitud. Pero ¿qué pasó al cabo de los años? Dice que el pueblo se volvió en su corazón a Egipto. Se volvió de nuevo a la esclavitud del pecado en su corazón. Dice que una generación entera murió en el desierto porque no habían obedecido la voz de Dios. El hijo pródigo es todo lo contrario. Salió de una casa de libertad, no de esclavitud. Salió de una casa de libertad, donde vivía con libertad, donde la palabra se compartía, donde el mensaje era claro cada día, donde había consejos de los padres, o del padre en este caso, y terminó en el pecado. Fue lo contrario al pueblo, pero los dos salieron con la misma actitud. Y a veces nosotros tenemos la misma actitud, aunque las consecuencias sean las contrarias. Podemos salir muy contentos de la iglesia y decir, nada, le ha dicho 4 cosas al pastor, ya me voy liberado, ya me voy tranquilo, ya me voy contento. Pero ¿sabes qué? En el fondo de tu corazón hay una tristeza de haber dejado, como el joven rico. El joven rico, cuando Jesús le dijo, bueno, pues ahora haz esto, esto y esto y esto, dice que se fue triste, triste. Porque ¿sabéis por qué? Porque nos damos cuenta de lo que hemos dejado atrás es mejor que lo que vamos a conseguir delante. Amén. El hijo pródigo atrás dejó la seguridad de la casa, la tranquilidad de la casa. Claro que yo entiendo que era joven, que tenía ganas de vivir, que igual los siervos de la casa habían dicho, pues no vea cómo se vive fuera, hay Mercadona, hay Carrefour, está el McDonald's, ¿no? Está el Zara, y puedes vivir de una manera teniendo dinero en la calle, eres el rey. Y el chico te metió estas ideas en la cabeza, como te pueden meter a ti muchas ideas, las conversaciones, las malas compañías. Y se fue. Pero ¿qué pasa? Que la situación cambió en su vida. Se gastó el dinero y llegó la hambruna. Y ya no tenía que comer. Y dice que quería comerse la algarroba y nadie le daba. Tuvo que empezar a pedir otra vez. Como en la casa de su padre, él tenía que pedirle al padre las cosas. Pero ¿sabes qué? En la casa de su padre él pedía y el padre le daba. En la casa de Dios nosotros pedimos y Dios nos da. Y Dios nos da. Dice, ha venido a dar vida y vida en abundancia. Pero cuando nos vamos al mundo pensando con el mismo pensamiento, porque no hemos criado con un pensamiento ya claro, y pensamos que el mundo va a ser igual, y nos vamos al mundo, a mí me ha pasado. Y he ido al mundo y he pedido, ¿y qué? Nadie me ha dado nada. Nadie me ha dado nada, ni mi familia. Ni mi familia. Después vamos a ver la actitud del hijo mayor un poco, si da tiempo. Yo creo que 10 minutos más aguantamos, ¿no? Y aguantamos, ¿no? 10 minutos más. Y habíamos puesto un vaso de agua y llegué a pedir una botella de agua. El litro y medio. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Exacto, gracias, vamos a hacer. Luego vamos a hablar un poco del hijo mayor. Entonces, veo un poco la situación. Tendríamos que hablar más del hijo menor, pero bueno, yo creo que se aclara un poco, ¿no? La situación del hijo menor, el corazón del hijo menor. Un hijo que no había renunciado, digamos, a su estilo de vida en la casa, que había sido más influenciado por el dinero, por las amistades, sino que había renunciado es como romper el testimonio en nuestras vidas. Había renunciado a lo que eran sus costumbres, había renunciado a lo que era su modo de vida, había renunciado a lo que de generación en generación se había ido transmitiendo en su casa, a una doctrina sana, a una enseñanza sana. A todo esto, digamos, un testimonio roto en su vida. Es igual que cuando nosotros nos vamos de la iglesia y rompemos nuestro testimonio en la calle. Quizás los que más valor tengamos y la gente que empieza a pensar de la iglesia. Dice, mira ¿no? Estaba en la iglesia, tanto que hablaba de Dios y ahora lleva una vida de mundano. ¿No? Y rompemos un poco y ¿sabes qué pasa? Que todo esto trae consecuencias también a la iglesia porque la gente empieza a dudar de Dios y empieza a dudar de la iglesia. Por nuestro testimonio, por nuestra conducta. Porque el hijo que tenía todo, la gente pensaría y diría, bueno, ¿y por qué se ha ido? ¿No? Lo tratarán mal, le pegarán, trabajarán
Y la gente hace ya sus propias conclusiones cuando el hijo menor se fue porque le dio la gana, porque quiso vivir su vida. Pero claro que todas estas cosas repercuten en lo que es la iglesia, lo que es la casa de Dios y lo que es el ambiente espiritual, por nuestras actitudes como personas, por nuestras malas decisiones. Y el hijo mayor luego lo veremos. Vamos a seguir un poco leyendo, a ver si nos da tiempo. Dice, me levantaré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y ha hallado, y comenzaron a regocijarse, ¿no? Fijaros la actitud del padre, ¿no? El padre no le reprochó nada al hijo, no le reprochó nada. Yo me acordaba, cuando leía este pasaje, me acordaba del encuentro que tuvo Pedro con Jesús en la orilla, ¿no? Cuando ya Jesús murió, resucitó, estaban pescando, ¿no? Pedro dijo, ya no sabía qué hacer Pedro, como no sabía qué hacer otra cosa, se fue a pescar y todos le siguieron. Y dice que estando en el mar, vieron a Jesús en la orilla, dice que Jesús se tiró, que Pedro se tiró al agua y nadó hacia Jesús, y cuando llegó allí, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué pasa, Pedro? Menudo traidor eres. Yo sabía yo que me ibas a traicionar, amigo. Vamos, desde el primer momento te calé. Me sabía que me la ibas a liar. ¿Fueron las palabras de Cristo? No hubo reproche ninguno. Jesús no te va a reprochar nunca nada. No tiene por qué reprocharte nada. Son tus actitudes las que te reprochan a ti mismo. Son tu conciencia las que te reprocha a ti mismo. Son tus actos las que se vuelven contra ti. Jesús nunca te va a decir nada. Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Me amas? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que cuando tú estás esperando que venga Jesús a darte una paliza, te diga, ¿me amas? ¿Y tú qué le vas a decir? Sí, te amo. ¿Te amo? ¿Te lo vas a decir? Sí. ¿Tú amas a Jesús, de verdad? Amén. ¿Lo amas? Amén. Yo amo a Cristo, ¿eh? Amén. Porque entiendo que cambia mi vida. Ahora, si tú no entiendes que Cristo ha cambiado tu vida, difícilmente le vas a amar, ¿eh? Le puedes amar de aquí. A veces de aquí lo arreglamos todo, palabras. Bla, 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 bla. Nosotros hacíamos una obra de teatro que era palabras. Palabras. Pero los hechos, amigo. Los hechos son los que nos van a decir quién somos. 3 veces le dijo Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le restauró las 3 veces que Pedro le negó. Jesús viene a nuestras vidas, pero no viene con esta actitud. Jesús viene a nuestras vidas como vino el Padre a la vida del hijo menor, y no le reprochó nada. Fijaros que no le dejó ni terminar cuando él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Lee, y verás como no le deja decir, trátame como uno de tus jornaleros. El Padre le corta cuando le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no le deja hablar más. El Padre sabía que el Hijo le iba a decir, como Dios conoce nuestro corazón, y Dios sabe la actitud y sabe lo que vamos a decir, pero no nos va a llevar, no nos va a dejar llegar a este momento de decirle cosas que Él no quiere oír, ni cosas que Él no nos va a tratar de esta manera. Y no le dejó terminar la frase, sino que dijo a los sirvientes, sacad el vestido, sacad el anillo y calzad a mi hijo. Porque estaba perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto y ahora vive. Ese es el, digamos, el corazón de Dios. Ese es el corazón de quien nos ama y nos pone vestiduras nuevas. Por eso te digo que cuando Cristo vino y rompió la historia en mi vida, me puso calzado, me vistió y me puso un anillo. ¿Sabéis lo que significa el anillo?
la unción, el Espíritu Santo, el ser de la familia. El anillo en aquella época representaba el ser aceptado otra vez en la autoridad sobre la casa. Fijaros lo que había hecho el hijo, A Dios no le importa lo que hayamos hecho. A Dios no le importa lo que hayamos cometido, las faltas que hayamos cometido, los pecados que hayamos cometido. Cuando lleguemos a su presencia nos va a restaurar de nuevo. Claro que luego vamos a pagar unas consecuencias del pecado. No te creas tú que venga, peco y Dios viene y me pone el vestido, las zapatillas, el anillo, venga, aquí no pasa nada. No. David, ¿qué le pasó? David pagó unas consecuencias del pecado. Pero fue restaurado completamente, ¿o no? Fue restaurado. Pero pagó unas consecuencias. La espada no se apartó de su casa, no construyó el templo por tener las manos manchadas de sangre. Pagó unas consecuencias que Dios le había prometido. Cuando tú te gastas la herencia, ¿sabes qué pasa? Cuando tú te gastas la herencia que Dios te da, tú pagas unas consecuencias. Quizás ya no seas ministro, quizás no llegues a ser pastor, quizás no llegues a tener ministerios en la iglesia, quizás no llegues a muchas cosas a causa del pecado, pero ¿sabes qué? Que puedes servir a Dios. Que puedes seguir sirviendo a Dios, que Dios ya no te echa de la casa y dice, no, tú ya me has fallado, fuera uno, venga, que entre el siguiente, como en las empresas. No estamos en una empresa, no estamos en una empresa. Dios te trata de una manera diferente, Dios te restaura. Dice que antiguamente, cuando querían condecorar, cuando querían darle un alto cargo a alguien, no le daban galones, no le daban medallas. El rey dice, mira, busca, que yo no tengo el Antiguo Testamento. Fonso, búscalo tú. Busca en Génesis 41:41. El vestido, cuando alguien quería, digamos, recompensarte, te regalaba un vestido. En Occidente, perdón, en Oriente, esto era la costumbre. Te regalaba un vestido. Te ponía el anillo y el calzado. Mejor dicho, te ponía el calzado, no, el anillo, léelo ahí, Alfonso. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el Faraón quitó su anillo y el vestido, ¿no? Y le vistió, ¿no? Es que no lo vi. De su mano, y le puso en la mano de José y lo hizo vestir de un collar de oro en su cuello. Dice que llamó a José y le dijo, por tu servicio te voy a poner a cargo de toda la nación. Dice que le puso el anillo y le vistió con ropa nueva. Eso es signo de distinción y signo de reconocimiento y signo de restaurar y de ponerte a cargo del lugar donde te quieran poner. Esta fue la actitud del padre con el hijo. Dice que le vistió, le puso el anillo y le puso el calzado. ¿Sabéis por qué? Porque antiguamente los que iban descalzos eran los esclavos. Los siervos eran los únicos que iban descalzos en la casa. Los dueños y los familiares todos llevaban calzado. Era como una distinción de distinguir el esclavo del libre. Le restauró completamente. No le reprochó nada. Y mató el becerro engordado. Normalmente la carne se comía cuando había una boda, no se comía siempre carne. Cuando había una boda, cuando había una fiesta especial, era cuando se comía carne. Y en este caso, ¿sabéis qué? Que participaba todo el mundo. Había una fiesta en la casa entera y hasta los sirvientes participaban y se alegraban. Arriba, mirad, antes de la parábola del hijo pródigo, Jesús habla de dos parábolas, que es la parábola de la oveja y la parábola de la moneda perdida. Y en las dos hay fiesta, en las tres, mejor dicho. Cuando la mujer encuentra el drama, dice que llama a las vecinas y hace fiesta y se alegra. Cuando la oveja perdida es encontrada, dice que llama a los vecinos de su casa, a los hombres, el pastor, y dice, que he encontrado la oveja, hagamos una fiesta. Aquí hay otra fiesta, la del hijo mayor. ¿Sabes qué? Dice que hay fiesta en el cielo, ¿cuándo? Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es aceptado otra vez. Hay fiesta en los cielos. Y aquí, cada vez que Jesús habla de una de estas parábolas, dice que hay fiesta. Pero yo creo que la mayor fiesta la recibe ¿quién? El que se ha arrepentido, ¿no? El que mejor disfruta y el que mejor participa. Yo creo que aquí el que estaba participando mejor de la fiesta era ¿quién?
El hijo pródigo. El hijo pródigo. El hijo pródigo esperaba un padre severo que le dijera, mira esto, mira por qué te has ido, ahora te vas a estar 2 meses sin esto, trabajarás. Pero se encontró un padre amoroso, con los brazos abiertos. Dice que el padre lo vio de lejos, ¿no? Y lo vio de lejos y salió corriendo y lo abrazó y lo besó, dice. ¿Y por qué el padre lo vio de lejos? Estaba esperando. Estaba esperando, claro. El padre todos los días, todas las mañanas se asomaba al camino a ver si veía al hijo. Aleluya. Jesús que dice en Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Todos los días está Jesús llamando a la puerta de tu corazón, como el Padre, en la puerta, en el camino, esperando que tú le abras la puerta, que tú regreses a la casa. Así está Jesús todos los días. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo estás? ¿Con la puerta cerrada, entreabierta o mirando por la mirilla? A ver quién es. A veces hacemos así, mira, no te rías. Es Jesús, no le abras. Esa es nuestra actitud a veces. Mirar por la mirilla primero. No veas si es pesado. Ahora te va a hablar del Evangelio. Ahora te va a hablar de que Cristo vive. Ahora te va a meter una churrada, no abras. Esa es nuestra actitud muchas veces. Dejamos las puertas cerradas. Y te voy a decir una cosa un poco fuerte, y a veces como cristiano. Llama. Abra la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que quiera cenar conmigo, que abra, y entraré y cenaré con él y él conmigo. El Padre estaba todos los días esperando. Todos los días miraba el camino, se levantaba por la mañana y seguro el hombre que ni desayunaba, hacía así. No viene. Otra vez triste para su casa. ¿Qué te crees? ¿Que Dios no, que él se iba a su casa tan tranquilo? Sabiendo, ¿sabéis que mi padre cuando me decía, cuando yo estaba metido en drogas y toda la movida, mi padre me decía, ayer llegaste a las 3 de la mañana, ayer llegaste a las 5 de la mañana? Mi padre no dormía. El padre del hijo pródigo no dormía. O dormiría en intervalos. Mi padre no es que no durmiera, pero digamos, la inquietud, el miedo a que le llamen por teléfono, muchas veces llamaba y decía, su hijo está en comisaría. Vaya alegría, ¿no? Para mi padre, ¿no? Pero no una vez, unas pocas de veces. Mi padre no dormía muchas veces, o dormía entre Pinto y Valdemoro, porque yo estaba en la calle liándola. El padre aquí en la historia estaba todos los días, como Dios está todos los días velando por nosotros. Esa es la actitud de nuestro Dios, la preocupación por sus hijos. Dice, Dios se preocupa de sus hijos. Sí. Esto es un poco la parte de Dios, la parte de... Y la parte del hijo mayor, pues, negativa, ¿no? Pero también buena. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, ¿no? Amén. Vemos la actitud del hijo mayor, ¿no? Por eso te digo que muchas veces tenemos la actitud del hijo mayor. Muchas veces no nos alegramos de que un pecador vuelva a la iglesia. Muchas veces tomamos actitud de, ahora viene este, no, yo lo he hecho a veces, donde vivía la asociación, decía otra vez está este aquí, ¿no? Chicos que iban, que venían, que volvían a drogarse, volvían a irse, volvían... No eran tíos liantes, conflictivos, que tenían que aguantar estela, pero era nuestro trabajo, ¿no? ¿No? Nuestro trabajo es tener que aguantar y amar al prójimo como sea, ¿no? Pero a veces sale de nuestro corazón esta actitud, ¿no? Otra vez está aquí, ¿no? Y la actitud del hijo mayor fue esta.
Otra vez está aquí tu hijo, le dijo. No dijo ni mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el hijo menor se fue a vivir a un país lejano y se perdió. Pero ¿sabéis qué era lo peor? Lo peor era que el hijo mayor vivía en la casa y estaba como perdido. Perdido. Muchas veces estamos en la iglesia, y yo he vivido circunstancias de este tipo, y en mi corazón, por eso digo que el pueblo de Israel dice que en su corazón se volvió a Egipto. No físicamente. Podemos estar físicamente en la iglesia, pero nuestro corazón, ¿dónde está? Puede estar en el mundo. Nuestro corazón está en las cosas mundanas. Y estamos viviendo dentro del ambiente espiritual, como el hijo mayor, pero perdido. Perdido. Por nuestros deseos, por nuestros pecados, por nuestro querer hacer lo que Dios no quiere, por querer hacer la nuestra, por entender el Evangelio de una manera diferente. Hola. Y estamos en esta situación. Vivimos en esta situación. El hijo lo tenía todo en la casa. Y fijaros lo que le reprocha al padre. Nunca me has dado un cabrito. Él vivía una relación padre-esclavo. No padre-hijo. Padre-esclavo. Él como que necesitaba una recompensa por el trabajo que estaba haciendo. Cuando el trabajo que estaba haciendo es como nosotros muchas veces. Hacemos trabajo en la iglesia y después exigimos recompensa. No estamos sirviendo de una manera agradable, de una manera de corazón, de una manera correcta, sin recibir nada a cambio. La palabra dice que trabajemos de esta manera, sin recibir nada a cambio. De una manera desinteresada dentro de la obra de Dios. Pero muchas veces nuestro corazón se vuelve, por nuestra naturaleza, claro. Estamos siempre en continua lucha con nuestro yo, con nuestro carácter, con nuestra... Y exigimos, cuando no tenemos derecho a exigir nada. Pablo nos habla y nos dice, tengo derecho a esto y a esto, a tener esposa, tengo derecho a esto, tengo derecho a tener trabajo, dice, pero todo lo considero innecesario, todo renuncio por la obra, por amor a Cristo. Y nosotros muchas veces, como el hijo mayor, exigía que el padre diera algo a cambio. El padre no vivía Dios no vive en estas actitudes nuestras, de recompensa, de darle, y a veces recibimos nosotros, no sé por qué a veces, por ánimo, por empuje, por animarnos un poco más, pero no debe de ser así nuestra actitud. Fijaros lo que le dice el padre, siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero ¿sabéis qué? Como en la condición del hijo mayor, en la condición de esclavo, él no consideraba lo de su padre suyo. Él vivía una actitud de trabajar, dice que venía del campo. Es decir, que vivía cada día lejos del padre. Él no conocía al padre tampoco. Conocemos nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos en el campo o vivimos delante de Dios? A veces vivimos en el campo, más preocupados de las cosas de la tierra, de las cosas del mundo, que de nuestra propia relación con Dios. Y estas son las que luego nos hacen que salgan de nuestros corazones estas actitudes. Por eso te digo que yo también he sido hijo mayor. Porque he tenido esta actitud a veces en mi corazón. Dice que el padre tuvo la misma actitud con el hijo mayor que con el menor. Dice que salió a recibirlo a los dos. Pero uno venía con una actitud diferente a la otra. Yo prefiero, te voy a decir una cosa, yo prefiero 1000 hijos pródigos a un hijo mayor. Porque ¿sabes por qué? El hijo pródigo llegó a conocer verdaderamente quién era su padre. Dice Jesús, yo he venido a buscar lo que se había perdido. El hijo pródigo tuvo la oportunidad de arrepentirse. El hijo pródigo tuvo la oportunidad de vivir en el mundo, de conocer los placeres del mundo y saber que no valían. Yo he tenido la oportunidad de vivir en el mundo de una manera derrochadora, derrochando mi vida en todo, y ahora puedo decirte que no vale nada. Gloria a Dios. Dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco amor demuestra. El hijo pródigo, ¿sabes qué? Que amó mucho. ¿Por qué? Porque se le perdonó mucho. Eso es lo bueno.
Yo no te estoy diciendo que te vayas ahora como un hijo pródigo a vivir ahí al mundo, bueno, para que Dios me perdone más, no, sigue en tu actitud, en tu manera, pero sí que te puedo decir que el hijo pródigo salió ganando. El hijo mayor, yo no sé hasta qué punto llegó a entender cómo era su corazón. El hijo pródigo dice que se volvió en sí, pero el hijo mayor vemos que no se volvió en sí, sino que siguió en su misma actitud. Yo no sé si luego todo esto trajo una seguridad a la casa, trajo una seguridad a la casa, y yo pienso que estas circunstancias, porque a veces Dios utiliza circunstancias para ver nuestro corazón. Esta circunstancia valió para ver el corazón. El hijo pródigo pudo ver su corazón y el hijo mayor también. En una casa donde en un principio todo estaba revuelto, donde el agua y el aceite, digamos, estaban mezclados, el hijo pródigo dice que, volviendo en sí, pensó. Es decir, que ya empezó a nivelar la cosa, ¿no? Ya las cosas del mundo fueron bajando. Aunque tuvo que volver a casa del padre, tuvo que dar la cara, tuvo que pedir perdón, pero esa es la actitud que tenemos que tener. Y el aceite empezó a tomar su sitio. El Espíritu Santo empezó a tomar su sitio. En el hijo mayor yo creo que llegaría el momento también que llegaría a entender, porque luego la historia no se queda aquí. Si tú en tu mente viajas un poco, y en vez de pensar cosas que no son correctas, pues piensa en tu mente, bueno, ¿y qué pasaría después en la casa de...? Yo creo que después habría una reconciliación entre padre, hijo mayor, hijo menor, hablarían, dirían... Yo creo que incluso el padre, el hijo mayor, llegaría a hablar con el hijo menor y le preguntaría, ¿dónde has estado? Cuéntame, ¿no? Cuando ya pasó todo el enfado, ¿no? Porque nosotros nos enfadamos y hay un enfado entre nosotros, pero luego hay un pensar y un recapacitar, ¿no? Tú ya pasas un día, 2 días, recapacitas, pues me he peleado con mi hermano, le he dicho esto, aquello, tanto carnal como espiritual. Y hay un perdón, ¿no? O tú no has vivido esto, lo he vivido yo nada más. Yo he vivido estas situaciones, yo me he peleado con un hermano mío espiritual, bueno, peleado entre comillas, discutido, pero después hay un pensar y un recapacitar en donde el agua baja, el aceite sube, donde Dios te aclara las ideas, la unción del Espíritu Santo te trae el volverte en sí, y dice, y vas a tu hermano, ¿no? Mira, hermano, perdona, hombre, es que ellos estaban enfadados, bueno, perdóname tú también, y empiezas a hablar, ¿no? Y hay una reconciliación, ¿no? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Aquí hubo un enojo por una cuestión de dinero, aquí no había otra cosa. El padre fue el que puso un poco los niveles, el que trató a los 2 hijos. Tú fíjate que el padre trata a los 2 hijos por igual, tanto al bueno, entre comillas, que no era bueno, como al malo, entre comillas, que tampoco era malo. Y a los 2 lo trata de la misma manera, como Dios nos trata a cada uno por igual. Dice que Dios no hace excepción de personas, a todos nos ama por igual, hagamos lo que hagamos. Y trajo una estabilidad, pero hubo una reconciliación entre ellos, y hablaron y dirían igual. En la casa empezó el agua a bajar y el aceite a ponerse por encima, donde el nivel espiritual sobreabundó en la casa, y donde yo creo que al final terminaría, pienso yo, no es cosa que venga aquí, es un pensamiento mío, un ambiente espiritual bueno. Pero a veces tienen que ocurrir estas cosas entre nosotros para que Dios nos lleve a examinarnos, para que Dios nos lleve a volvernos a nosotros mismos y examinarnos. Si no te examinas, amigo, tienes un problema. Es que no te conoces. Si no te examinas, es que no te conoces. Y si no te conoces, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Perdido. Debemos de conocernos, debemos de examinarnos. ¿Quién es Dios? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿En qué situación me encuentro? ¿Estoy pidiendo algarroba? ¿Quiero comer algarroba? Yo muchas veces he querido comer algarroba espiritualmente y nadie me las daba. Cuando volví a casa de mi padre, cuando nos ponemos en la debida relación con Dios, cuando aceptamos otra vez la disciplina de Dios, cuando empezamos a comer otra vez. Pero muchas veces estamos pidiendo algarroba. Ahí en el mundo, ahí en el mundo muchas veces estamos pidiendo algarroba, y nadie nos da. Y estamos intentando buscar alimentos que no nos satisfacen. En literatura, en libros, en historias y después venimos a la iglesia, ¿no? A mí a veces me mandan, el otro día me mandaron por Facebook una invitación
a meterme en una página que digo, bueno, pero ¿esto qué es? Y después venimos a la iglesia. Doctrinas, unas doctrinas raras. Yo ya tengo quien me da el agua y tengo quien me da el pan cada día. No tengo que buscar ningún sitio más. Pero a veces te digo, vuelvo a repetir que es bueno, ¿no? Hay una historia, y ya terminamos, del publicano y el fariseo. Dice que el publicano, el fariseo llegó y dijo, te doy gracias, Señor, que no soy como este, ¿no? Que es pecador, que es tal, que es cual, yo doy el diezmo, buenas obras. Buenas obras. Y después llegó el publicano atrás, dice que no quería ni levantar la vista del suelo, y dijo, Señor, no merezco ni esto, ni esto, ni esto, pero en tu misericordia, perdóname. Dice Jesús que el publicano fue en la debida relación a su casa, y el fariseo siguió exactamente igual. Dice que el fariseo oraba consigo mismo. A veces nuestras oraciones son con nosotros mismos. ¿Sabéis que el hijo mayor me representa a mí al fariseo y el hijo menor me recuerda al publicano? Porque el hijo menor volvió en la debida relación con su padre. El hijo mayor, supongo yo que con el tiempo igual se daría cuenta. Es difícil, es difícil, pero yo creo que algún día igual volvió en sí, se dio cuenta de quién era. Es difícil cuando justificamos nuestra vida espiritual por nuestra vida laboral. Él se quería justificar su vida espiritual considerándose bueno, porque nunca le había pedido un cabrito, trabajaba mucho en el campo, hacía muchas cosas, pero la voluntad de Dios no la tenía, ni conocía a quien debía de conocer. El hijo pródigo llegó a conocer verdaderamente a su padre, porque esperaba una corrección, esperaba una actitud y recibió lo contrario. Recibió el amor, recibió el consuelo, recibió el cariño, la restauración en su vida, aunque luego el padre le pasaría factura. Luego el padre le diría, mira, pero ahora esto, le pondría las cosas claras, ¿no? Y nada, yo lo dejo aquí.